hablando del Señor Jesús, pero también nos hace ver el efecto que produce la unción del Señor sobre nuestras vidas. Cuando uno es ungido, dice la palabra del Señor, que uno es habilitado para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Vaya, algo importante que quiero que vea es que no cualquiera puede proclamar. Para proclamar se necesita estar ungido, hermanos. Aquí lo dice. Sí lo puede ver. Déjenme, le voy a poner aquí un verdecito. Miren, aquí dice, para proclamar el año favorable del Señor. Y por ahí decía, para proclamar libertad a los cautivos. Y todavía hay gente que dice que eso de la proclama no es bíblico, pero está en la Biblia, ¿o no? Es que lo que hace nuestro apóstol es proclamar, dar una bendición con respecto a lo que viene para ese año. Pero la gente no entiende a veces, y hay otros que proclaman sin saber qué es lo que van a proclamar. Pero bueno, la unción nos habilita, diga conmigo, nos habilita. Pues se necesita estar ungido para poder hacer estas cosas. No se puede. Nadie puede ayudar a otro que está quebrantado del corazón, a uno que está preso, si no está ungido. Yo me recuerdo de aquel par de hombres que, hijos de un tal, no sé cómo se llamaba, que querían echar fuera los demonios, porque ellos oyeron, nada más vieron, oyeron, me imagino que fueron a ver lo que los discípulos hacían, y ellos dijeron, bueno, nosotros en el nombre de Jesús que predica Pablo, los echamos, les conjuramos, lo invocamos, los echamos fuera, y dice que los demonios los golpearon, los desnudaron, porque no estaban ungidos para esa obra. No sé si me va entendiendo. Entonces, uno para poder ayudar a otros necesita la unción del Señor, porque si no lo vas a hacer en tus fuerzas, con tus métodos, con lo que tú crees que es correcto, y entonces va a salir mal la cosa. Pero Dios es el que nos habilita para liberar gente, para sacarlos de las cárceles, para sanar sus corazones, dice que para vendar a los quebrantados de corazón, nos habilita para proclamar, amén, para conceder a los que lloran, pues alegría. Pero ¿cómo voy a lograr esas cosas? Estando ungido. Entonces la unción, diga conmigo, la unción me habilita. Vaya, ¿quiere ser habilitado en alguna área de su vida? Pues usted lo que necesita es la unción del Señor sobre su vida. Esa palabra ungir se dice mashak, que es frotar con aceite. Ungir, consagrar. Mire, entonces cuando te ungen para algo, te consagraron, te santificaron para eso, no para todo. Porque Dios nos va de alguna manera habilitando en muchas áreas de nuestra vida, pero no lo hacemos todo. Amén. Hay quien enseña, hay quien tiene el don para pastorear, hay otros que tienen el don para predicar, que no es lo mismo. Hay gente que tiene el carisma para evangelizar y Dios les va habilitando ciertas cualidades, pero no todos tenemos esas cualidades. Entonces, tus cualidades y mis cualidades todas son importantes para hacer la obra de Dios. Entonces, esa palabra mashak es pintar, unción, untar. Prácticamente es que el profeta llegaba, el que iba a ungir con un cuerno como este que está aquí, ¿verdad? Que se llamaba redoma, lleno de aceite, y lo ponía sobre la cabeza de la persona y lo bañaba completamente con aceite.
Ese era ungir. Ahora cuando uno unge a alguien, pues uno agarra un poquito de aceite, va, y con cuidado por no mancharle la ropa o porque pues se le va y le caen los ojos y con cuidadito uno, pero en aquel tiempo lo bañaban con aceite, lo untaban a la persona. Y entonces, mire qué bonita señal esa. Éxodo 29:7 dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Entonces, el aceite, diga conmigo, el aceite de la unción. Usted sabe que nosotros en nuestro tiempo no es tanto el que te pongan un poquito de aceite. Por ejemplo, yo tengo un aceite que me lo trajo mi esposa de Israel. Y este creo que es de allá. Pero en realidad no es tanto el aceite. Mire, anointing oil. Aceite para ungir. Pero en realidad ese aceite no tiene ningún poder. De lo que yo te estoy hablando es que cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, cuando te bautiza, te llena, entonces tu vida cambia y te habilita para muchas cosas. Amén. Entonces dígale que está a su lado: lo que tú necesitas es la llenura del Espíritu Santo. Y de pronto hay gente que dice: mire, ¿y qué es Espíritu Santo? ¿Cómo se come eso? ¿Qué es? No, el Espíritu Santo es una persona con la cual tú puedes hablar y puedes tener una relación. Espíritu Santo se llama. Es la tercera persona de la Trinidad. Es una de las maneras en las cuales Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y hay gente que entristece al Espíritu Santo, se descuida en su relación con Él y no entiende que la relación con el Espíritu Santo es muy importante, porque es Él el que nos habilita para toda buena obra. Entonces dice que el aceite cae sobre la cabeza, ¿verdad? Y dice la BL 95 en Levíticos 14:16, dice: pues untará el dedo de su mano en el aceite que tiene en su mano. Vaya, ¿con cuál mano se unge? Pero ¿cuál mano es el depósito de la unción? Digo esto porque hay gente que con la mano izquierda cree que tiene algunos mitos. Por ejemplo, hay gente que dice: con la mano izquierda no salude porque es mala educación. ¿Quién le dijo a usted que era mala educación? Si la mano izquierda es donde está la unción. La mano izquierda es un depósito de unción. Diga conmigo: depósito. Por ejemplo, ¿cómo se le llama a alguien que nació con su mano izquierda, que es la que puede usar para pero en un término más formal? ¿Sabe cómo le llaman? Ahí está la clave. El que es derecho le dicen diestro, y al que es izquierdo le dicen siniestro. ¿Y usted sabe lo que es siniestro? ¿Qué es siniestro? Algo siniestro es algo de miedo, así, algo tenebroso. Mire cómo han discriminado la mano izquierda. Pero el Señor dice que en la mano izquierda está la unción. Si en tu mano izquierda está la unción, ¿con cuál mano te gustaría dar tu ofrenda? No, pastor, porque miren, la Biblia dice que a la izquierda van los cabritos. Porque ha leído la Biblia, ¿verdad? Y a la izquierda muchas cosas, sí, pero también a la izquierda hay una gran bendición. Ese es trabajo suyo. Pero a mí me llama la atención que el aceite dice que va en la mano izquierda. Ahí está depositado. Que el Señor bendiga tu mano izquierda. Una vez hablaste en visión a tus santos y dijiste: he ayudado a un poderoso, he exaltado a uno escogido de entre el pueblo.
he hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo, y con él estará para siempre mi mano, mi brazo también lo fortalecerá. Entonces a él dice, a David lo unge con óleo santo, pero yo de alguna manera quiero que vaya viendo que la unción es muy importante, pero de alguna manera no podemos confiarnos. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, yo estaba analizando la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se recuerda de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué entiende usted acerca de la parábola de las 10 vírgenes? Usted que lee la Biblia. En que habían dos grupos, ¿o no? Habían 5 que se les llama sensatas y 5 insensatas. Las 5 sensatas tenían aceite, ¿sí o no? Y las 5 insensatas tenían aceite, ¿sí o no? Entonces las insensatas le dicen a las sensatas, queremos que nos des aceite, que es la unción de Dios, ¿o no? Y ellas dicen, no podemos darte, porque si les damos, nos vamos a quedar sin aceite, ustedes y nosotros, y pues así no se vale. Entonces las 5 insensatas se van a buscar aceite, pero dice que en la noche cabecearon. Diga conmigo, cabecearon. Ahora le voy a preguntar con cuidado, ¿usted de cuál grupo quiere ser? Levante la mano los que quieren ser del grupo de las sensatas. No, ninguno. ¿Cuántos quieren ser del grupo de las insensatas? ¿Y entonces de cuál grupo quiere ser? Lo que pasa es que todavía no sabemos qué nos va a decir, pastor. Eso. Las 10 se quedaron. Las 10 se quedaron. A pesar de que había 5 sensatas que tenían aceite, se quedaron. Porque dice que, he aquí, gritaron, he aquí que viene el esposo. Y cuando dice esposo es porque ya se casó. Y cabecearon, o sea que se quedaron dormidas. Nadie se puede dormir porque el Señor viene. Se quedaron y tenían unción, hermano. Es bien delicado. No porque tengas unción te vas a confiar. Yo tengo la unción de Cristo. Yo fuera demonios, mire aquí y allá. Y cuidado. No cabecees. No te duermas. Porque la noche representa la tribulación. Entonces se quedaron. Qué bueno que usted no es ni de las 5 y de las otras 5. Sino que usted es la que se casa con el Señor. Dígale que está a su lado, tú y yo somos de los que nos casamos. Por eso es que yo le digo, tengamos cuidado en lo que estamos hablando. David fue ungido. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Diga conmigo, el yugo se va a pudrir. Pero yo la vez pasada les explicaba, no sé si fue aquí o fue en la universidad donde les explicaba, que cuando la yunta de los bueyes van ahí amarrados, el sudor del buey, entre más trabaja, más suda, y ese sudor se convierte en una especie de aceite, que con el tiempo el aceite va pudriendo el yugo hasta que lo pudre y se quiebra. Entonces esto quiere decir que cuando tú trabajas para el Señor, lo haces bajo ese yugo, porque la Biblia dice, vengan, Jesús dijo, vengan y lleven mi yugo que es más fácil de llevar. Entonces, conforme tú vas trabajando, esa unción te va cayendo. Y entonces eso te va a ir liberando hasta que llegues a tu plena liberación. ¿Cuántos quieren llegar a ser un día libres verdaderamente? Entonces la unción pudre los yugos. Los pudre. O sea que para trabajar se necesita estar ungido, hermano. No crea usted que para trabajar, no es un simple trabajo en la iglesia. No, para trabajar se necesita la unción. ¿En qué me baso? Pues hay muchos versículos. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las características o las condiciones que le pidieron, por ejemplo, a Esteban para que sirviera en las mesas? Ahí estaba Esteban, Felipe,
Parece que estaba uno que se llamaba Prócoro, no me recuerdo, eran 7. Y las características que, bueno, busquen hombres que estén llenos del Espíritu Santo para empezar. ¿Y para qué era el trabajo? Para servir a las mesas. Ahora yo pregunto, ¿será que todos los que están aquí arriba en la alabanza están llenos del Espíritu Santo? ¿Será que todos los que sirven como servidores acá en la iglesia están llenos del Espíritu Santo? Porque yo veo que para servir a las mesas querían requisitos. Que tuvieran fe. ¿Usted tiene los versículos ahí? A ver qué dice, para que los hermanos... Hechos 6:5. A todo el grupo le gustó la idea. Entonces eligieron a estos 7 hombres. Esteban, hombre de mucha fe y lleno del Espíritu Santo. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón. O sea que era un hombre que tenía, Esteban, mucha fe y estaba lleno del Espíritu Santo. Iba a trabajar en las mesas, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Y él está a su lado, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Vamos. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permanecéis en él. Entonces se necesita la unción para entender, pero también la unción, o sea, el Espíritu Santo nos enseña las cosas. Cuando alguien tiene la unción del Espíritu Santo puede comprender las cosas. Si no, hermano, está como no sé cómo le podría decir, así como cuando alguien tiene un espíritu de estupor, está ciego espiritualmente. Se le puede hablar una gran revelación y la persona no entiende. Puede ser un maestro el que le enseñe y bien claro, pero no entiende porque no tiene la unción para que le enseñe. Por eso es que cuando yo oro antes de empezar la palabra, yo digo, Señor, por favor envía tu Espíritu Santo para que nos revele tu palabra, porque tu palabra es espíritu. Entonces la palabra de Dios no se puede entender si no se tiene el Espíritu Santo, hermano. Se puede entender de una manera terrenal, pero no espiritual. Entonces dígale que está a su lado, la unción es la que nos enseña. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. Entonces un enviado tiene que tener unción. Óigame, no se puede enviar a alguien si no está lleno del Espíritu Santo, hombre. Sin unción no se puede enviar a alguien porque no va a hablar palabras del Espíritu, sino que va a ir a hablar su propia teología, su propio conocimiento. Y se le va a acabar la palabra. En cambio el Espíritu Santo es el que revela, el que enseña, y no cesa esa palabra de fluir en el siervo que es enviado y es ungido. Entonces mire, si tenemos que ser enviados, tenemos que ir con unción. El enviado tiene que llevar unción, si no, no va a funcionar. Y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de sangre, y la congregación lo restaurará. Oiga lo que está diciendo acerca de la congregación. ¿Qué es lo que hace la congregación? Restaura. Mire, congregación libra. Y dice que la congregación restaura. O sea que esta casa tiene que ser llamada casa de restauración. No casa de destrucción, no casa de chismes, no casa de cualquier otra cosa. Diga conmigo, casa de restauración. En donde viene un homicida, viene un pecador, y lo que hace la congregación es restaurarlo. No destruirlo, no criticarlo, restaurarlo, recibirlo como viene, amarlo como es, sabiendo que la unción del Señor lo va a cambiar, sabiendo que la revelación de Dios por medio de la unción lo va a cambiar y lo va a hacer libre. A nadie se cambia criticándolo.
Diga conmigo, la congregación tiene que restaurar. Y vivirá en ella hasta la muerte del sumo sacerdote, que fue ungido con óleo santo. Entonces, el sacerdote era ungido con óleo santo, y el que llegaba allí a la ciudad de refugio tenía protección mientras el sacerdote que estaba ungido vivía. Entonces, note que es importante que una iglesia tenga una cabeza, un líder, una cabeza, un pastor que esté ungido, porque ese pastor le va a dar cobertura a la iglesia. Mientras él está ahí, están protegidos. Miren lo que dice, pues. Hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con óleo santo. Entonces, hasta ese momento iba a tener protección el que llegaba a meterse a la ciudad de refugio. Entonces, de alguna manera, es una bendición tener una casa. Te lo voy a volver a repetir. Es una bendición tener casa. Amén. Porque eso significa que entonces estás cubierto. Hay una protección en lo espiritual. En lo espiritual, hermano, hay una cierta marca que te representa, y los demonios, los espíritus te ven y dicen: este tiene la marca. A este lo cubre fulano de tal, y entonces ese hombre lo ha cubierto y le ha dicho que le ha extendido el manto, y entonces no lo podemos tocar. Y alguien dirá: ay, pastor, me está queriendo engañar a mí, yo ya estoy grandote. Es que eso es como que yo le diga: mire mujer, usted cuando ora y profetiza, si usted se pone ese su manto que tiene ahí colgado en la cabeza, usted está protegida. Que la Biblia se dice, por causa de los ángeles, dice que la mujer se cubra. Porque cuando se ora, se entabla una conversación hacia arriba, y entonces se abren puertas dimensionales. Y al abrir esa puerta, la mujer se convierte en una puerta, y como ella no es cobertura, sino que a ella la cubre el hombre, entonces esa mujer abre una puerta, y si un demonio viene en ese momento, y entonces ve a la mujer descubierta, tiene la puerta abierta para meterse en ella. Pero si viene y ve que la mujer está orando y entablando esa puerta, pero la mujer tiene la señal, entonces dice: no, aquí no puedo hacer nada. Pero acuérdense que los judíos allá, los hebreos, cuando iba a pasar el ángel destructor, ellos solo pintaban con sangre de cordero el dintel, ¿o no? Pero esa sangre que era de un corderito ahí, el destructor, el ángel de la muerte, pasaba y lo miraba y decía: no puedo entrar. O sea, que qué sorprendentes son las señales físicas, pero cómo detienen al mundo espiritual, hermanos. Pareciera que no es importante, pero es muy importante. Óigame lo que le estoy diciendo: es muy importante tener casa, y es muy importante tener a alguien que lo cubra a uno. Sigamos. Unción: el acto de aplicar aceite u otro líquido aceitoso en la cabeza o alguna otra parte del cuerpo, especialmente para dedicar a una persona u objeto a un servicio o función determinados. Entonces hay cosas que se pueden ungir, o sea, se santifican, se apartan para el Señor. Por ejemplo, estos instrumentos están santificados para el Señor, están ungidos para el Señor. O sea, no puede venir ahí un hermano y me dice: mire, pastor, préstemelo el piano porque fíjese que tengo una fiesta en mi casa y va a llegar un pianista y va a tocar la cucaracha y va. No, ¿cómo va a creer? Si está santificado para el Señor. Es para una obra, es para alabar y glorificar el nombre del Señor. Mire, pero le vamos a dar una ofrendita de $1000. Solo que pues se van a echar unos tribalazos ahí que no son cristianos. Miren, en la fiesta, pero mire, le vamos a pagar. No puedo, está santificado para una obra. Entonces dígale que está a su lado: tú estás santificado para la obra de Dios. Desde el momento en que el Señor te salvó y te atrajo con lazos de amores, Él te santificó para Él. Entonces tú ya no sirves para el mal. Te arruinaste.
y ahora eres ungido, eres santo, eres apartado para las buenas obras. Y saliendo predicaban que todos se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, la unción sana. El Espíritu Santo sana. Si el Señor te llama para una obra y hay una enfermedad que te quiere detener para hacer esa obra, pues la unción va a quitar esa enfermedad, porque tú tienes que hacer la obra para la cual te apartaron. Entonces la unción sana. No es tanto que yo agarre el aceite y le eche, hombre. Es que de plano el aceite en sí no tiene ningún valor. Hay gente que se sana por fe. Pero estoy hablando de la unción que está sobre nosotros como hijos de Dios. Entonces, ¿usted quiere ser sano? Deje que el Señor lo unja. Jeremías 41:8 dice: pero 10 hombres que se encontraban entre ellos dijeron a Ismael: no nos mates, pues tenemos escondidos en el campo depósitos de trigo, de cebada, de aceite y miel. Y él se contuvo y no los mató como a sus compañeros. Entonces miren lo que le estoy dando aquí. Estos hombres lo que tenían escondido, ¿qué era? Trigo, cebada, aceite y miel. Mire aquí, ¿qué es lo que tenían? Cuando tú tienes unción, te salvan de la muerte. Puede andar rondando un espíritu de muerte, pero si tú estás ungido por el Señor, ese espíritu no te puede hacer nada. Gloria a Dios. O sea que, perdón, dígale que está a su lado, necesitamos la unción del Señor. La unción te libra de la muerte. La unción te libra de la muerte. Entre más conoces al Espíritu Santo, más te llenas del Señor, pues hasta tu cuerpo se sana. ¿Hay algún dolor de cabeza que no te deja en paz? ¿Hay alguna enfermedad que te trae hastiado por muchos años? Pues busca del Señor. Llénate de la unción del Señor y vas a ver que hasta esos dolores de cabeza se van. Se van los dolores de huesos. Se van, aunque usted no lo crea. Diga conmigo: fuera todo espíritu de muerte. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Bueno, que llamen a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Este sería el único versículo que habla de poner aceite sobre alguien. De ahí no hay más. En ningún lado dice usen aceite para sanar. Jesús no usaba aceite. Si una vez el Señor para sanar a un ciego escupió y saliva hizo con lodo ahí y le puso y lo sanó. No necesariamente tiene que ser aceite. Amén. Tengo que aclarar porque luego hay alguien que: pastor, quiero que venga a orar por mi casa, por favor, mire, y aquí traiga su aceitito. No, hombre, le va a quedar toda aceitada la casa. Que yo voy a pasar con aceite untándole toda la casa y después ahí ve usted cómo hace para limpiarla. Oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. ¿Qué es lo que no iban a dañar? El aceite y el vino. Está, ¿ve? Aceite, vino. Perdón, ¿qué es lo que estaba pasando? Día conmigo, había crisis económica, si lo queremos ver de esa manera, porque lo que está diciendo es que 1 litro de trigo se vendía por 1 denario. O sea, estaba la economía, como quien dice. Pero en ese momento de crisis lo que dicen es: no toquen el vino ni el aceite. Entonces, el que está ungido, aunque usted no me lo crea, en los tiempos malos, de alguna manera es protegido. En la economía mala es protegido. Yo quiero unción. Porque la unción te habilita y te hace que se te abran puertas cuando a todo mundo se le cierran.
Cuando todos dicen, bueno, está tiempo malo, estamos perdiendo casas y todo, el otro tiene unción como la que tenía Daniel o la que tenía José. Y entonces, en ese momento, todos perdiendo casas, pero él, como tiene la unción, él está comprando. Porque la unción te habilita, te capacita. Ya conmigo, la unción me habilita. Hasta para los momentos de crisis, la unción te habilita. Te da una sabiduría sobrenatural que no es de este mundo. Entonces, en este tiempo que todo está caro, puede ser que el que tiene la unción está guardando, está preparándose, está preparando un plan, tiene una visión y dice, va a llegar el momento en que la economía se tiene que ir abajo, porque eso siempre pasa. Vea la línea de tiempo conforme a estas cuestiones de los picos esos que suben y bajan, a las depresiones económicas, y entonces usted va a ver que es repetitivo y se da. Y entonces aquel que está ungido, el Espíritu Santo le enseña y dice, mira, tú vas a guardar, porque esa es la unción que tenía José. En el tiempo bueno guardó para que cuando en el tiempo malo él pudiera comprar, y le compró tierra, compró todo lo que tenían los otros, se hizo más grande José. Entonces, que la unción te habilite, hermano. Que la unción te habilite para el tiempo de crisis. Pero eso si usted la quiere y la anhela y se llena de esa unción. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas, y como el novio tardaba en llegar, y todas les entró el sueño y se durmieron. Que el Señor te dé unción para las bodas del Cordero. La unción te habilita para las bodas del Cordero, para que no te duermas, para que estés despierto, para que lo esperes, para que sepas discernir la voz de Dios. De alguna manera hay gente que va a oír la trompeta final y hay otros que no la van a oír. Solo los que tengan la unción del Señor van a poder oír las trompetas. Y va a sonar la trompeta y se los van a llevar. Y hay otros que van a decir, bueno, ¿y qué pasó? Porque estas estaban dormidas. Y entonces aparece el amado ya casado y ellos no sabían que había venido. Solo van a decir, ve, fulano de tal se perdió. A ver qué se hizo. Se desapareció, qué bueno, porque mucho hostigaba. Ya me tenía aburrido, siempre me predicaba el evangelio y yo no quería nada de eso. Entonces a la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. Conmigo, derramó aceite sobre ella. ¿De qué estamos hablando? De una piedra. Usted sabe que nosotros somos piedras vivas, ¿o no? Amén. Así dice la Biblia. Pero dice que le derramó aceite, mire, le derramó aceite, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Entonces la unción te hace, te habilita para poder entender lo que es el diezmo y adquirir esa bendición. Porque yo le he dicho a usted, yo en estos días le he estado hablando que aquí en esta casa no se le impone a nadie nada. Tiene que ser por revelación. Si tú vas a dar es por convicción, por revelación, porque lo has entendido, porque la unción te habilita para adquirir esa bendición. Y te habla el Señor, te habla el Espíritu Santo y dices, qué barbaridad, estas cosas me están pasando, me está llevando el río porque no he estado haciendo lo que tengo que hacer, y entiendes, pero no fue el pastor, fue la palabra, fue la unción la que te habilita. Entonces esa unción la necesitamos todos para poder reprender, para que se abran las ventanas, para muchas cosas. Yo quiero esa unción. Acerca de Aser dijo, Aser es el más bendito de los hijos, que sea el favorito de sus hermanos y se empape en aceite sus pies. Mire, unción en los pies. Y usted sabe que la Biblia dice, hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Entonces la unción es evangelismo. Tú no puedes evangelizar si no tienes unción.
La unción, el Espíritu Santo es el que convence las almas. Y Él es el que pone las palabras en nosotros para evangelizar y para hablar la palabra de Dios. Tú quieres ser efectivo evangelizando, pues necesitas la unción del Señor. Nosotros con mi esposa fuimos a resolver un problema, y ahí resolviendo el problema hace unos días nos encontramos ahí un chavo sin querer que no tenía nada que ver ahí, pero se lo jaló mi esposa, y ella tiene unción evangelística y aprovechó y le predicó la palabra del Señor, y ahí mismo aceptó al Señor. Nosotros íbamos por otro clavo, pero ahí esa noche el Señor salvó a ese joven. Pero entonces, cuando tienes la unción, Dios te capacita y te habilita para predicar la palabra. Te quita la vergüenza, te quita el temor, te da destreza, te da amabilidad, cambia tu rostro, cambia tu hablar, pone gracia en ti. O sea, la unción te cambia. Caes bien. Vaya a evangelizar sin unción y la gente miedo le va a tener. Toca las puertas y le van a abrir y le van a cerrar. Pero si tienes unción, te cambia el rostro, te brilla. ¿Se recuerda Esteban cómo le brillaba el rostro? Vio al Señor. Que el Señor te unja para evangelizar. Levante su mano, por favor. Que la unción te habilite para evangelizar. Porque los próximos 5 años que vienen son años para evangelizar. Son años clave, son años que van a proféticamente marcar esta iglesia. Porque esa es la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Y que digamos, bueno, aquí vienen otros 10 salvos, otros 15 salvos, a bautizarlos. Porque el que creyera y fuera bautizado será salvo. Cuando usted a alguien lo salve, dígale, mira, lo que te toca después es que te bautices. Así de que a bautizarlo, a darle con todo. ¿Cuántos quieren la unción para evangelizar? Estos 3 pasajes que vienen ahorita, los 3 textos, me llamaron la atención a mí un poquito, y quiero que los leamos y tal vez con ese termine. Aquí estoy empezando el tema, hermanos. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, el Señor, es el Señor quien te ha ungido para que gobierne su pueblo. Pero a mí me llama la atención que Samuel va y lo unge, pero como que de alguna manera iba bien contento Samuel, hermanos. Lo amaba. Dice que lo ungió y lo besó. Diga conmigo, lo besó. Y usted sabe que cuando el Señor lo desechó, Samuel lloraba. Samuel lloraba a Saúl. Y el Señor le tuvo que decir, ya párale Samuel, ya no estés llorando a Saúl, porque yo ya me busqué a otro que es conforme a mi corazón. O sea que hasta para ungir a una persona uno tiene que tener cuidado con los sentimientos. Ay, voy a ungir a fulano porque me cae bien. No, es lo que el Señor diga. Si tú estás trabajando en una área, es porque el Señor fue el que te puso ahí. No es porque me caes bien. Bueno, si me cae bien, pues no vaya a creer que no me cae bien. Pero no es porque me cae bien que usted está trabajando ahí. Nunca se le vaya a pasar por la mente de decir, no, el pastor tiene favoritos. No, Dios sabe dónde te pone y por qué te pone y qué es lo que está trabajando en tu alma. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué te llama y te pone en ese lugar. Si el Señor solo me da órdenes. Aunque usted no crea, el Señor me habla. Tampoco no va a creer que el Señor no me habla. No, si el Señor me habla, me pone el querer, el sentir y me dice tal cosa en el corazón y yo lo siento. Yo sé que es de Dios. Y así es como se hacen las cosas. Aquí no se pone a nadie por bonito, por guapo, porque tenga dinero, porque diezme, porque no diezme. No. Aquí lo que el Señor dice. Entonces yo veo que Samuel, de alguna manera, hermano, cuando unge a Saúl, hasta lo besó. Papito, le dijo, un besito, mira, hoy sí sos el rey. Ya le había profetizado cuando andaba buscando las burras de su papá. Si el Señor tiene lo mejor para ti, hermano, le había profetizado, ahora va, lo unge, el más grande de Israel, hasta de los hombros para abajo.
De ahí le llegaban todos, no había ni uno que pasara de sus hombros. O sea, el tipo era un hombronazo. Lo unge, pero le dan una orden y la primer regada fue ahí en su primer orden. Ve y mata a todos los amalecitas, incluyendo su rey, incluyendo niños, incluyendo animales. Y hermano, ahí venía con un montón de animales, traía al rey vivo. Ah, no, hiciste mal, le dijo. No, bien hice, porque mire, el pueblo trae para ofrecer sacrificio al Señor, pero eso no era la orden. Y desde ese momento el Señor lo desechó. Y entonces yo veo que, mire, aquí está el versículo, dice, el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando a Saúl, hombre? Si ya yo lo he rechazado como rey de Israel. Y entonces el Señor le da una orden y le dice, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino, voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno. Ya tengo uno listo, dijo el Señor, uno que es conforme a mi corazón, porque Saúl significa, el nombre Saúl significa pedido. Pedido, y cabal, hermano, Saúl fue pedido por el pueblo. Regularmente cuando el pueblo es el que pide algo, no funciona. Pero cuando Dios da, eso sí funciona. Ah, no, el pueblo unido jamás será vencido. Y se unen y queremos pastel. Y entonces el pueblo pide, pero el pueblo pide mal. Pedís, pero pedís mal, porque pedís para complacer vuestras pasiones. ¿O acaso no pedía mal el pueblo de Israel? El Señor los llevaba en cierta dieta y ellos, ¿podrá acaso el Señor servir mesa en el desierto? Y tentaron a Dios. Y el Señor dijo, bueno, mañana les tengo carne, no se preocupen, pero eso sí, comiéndose las codornices estaban cuando cayeron muertos. Y los más robustos, para que vean, dijo el Señor, que yo sí puedo hacer las cosas, pero no es lo que yo quiero para ustedes, hombre. Entonces tenga cuidado cuando usted pida. Porque de repente la señora, Señor, me está dejando el tren, quiero ya un marido. Hasta ahí más o menos va bien, ¿verdad? Porque no es malo casarse. Pero ya le echó el ojo a uno y dice, Señor, ese quiero yo. Ahí ya la regó porque no le preguntó, Señor, ¿será que ese que yo quiero es el que tú quieres? Yo ese quiero, Señor, ese quiero. Y de tanto que se lo pide, ahí está, tómelo pues. Si usted lo quiere, tómeselo. Se lo da y después con el tiempo, ay, esta cruz que me dio el Señor, hermano, le echa la culpa a Dios. Nunca le preguntó, Señor, ¿será que me puedes proveer de un hombre que me ame, que me cuide, que me proteja, que no me golpee, que me dé todo lo que necesito, que esté conmigo en las buenas y en las malas, que esté conmigo hasta que lleguemos a viejitos y que, si es posible, Señor, que se muera primero Él, o no, que nos muramos juntos? Pero lo pide bien, y Señor, que sea tu hijo, que te ame, que te sirva. Si es, Señor, un día que tenga llamado mejor y quiero ir con Él a servir, todo, lo pide bien. No, pero a veces agarramos y después le queremos echar la culpa al Señor. El pueblo pidió y el rey los oprimió. Y después le querían echar la culpa a Dios. No, entonces dice, Señor, yo ya tengo listo uno. Y entonces llega y dice, ¿dónde íbamos? Ya me perdí por culpa suya. Samuel tomó el cuerno en presencia y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Y entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Y luego Samuel regresó a Ramá. Pero a este no le dio eso. Lo ungió. Bueno, desde que llegó se volvió a equivocar Samuel y dice, yo creo que este grandote es. Vio al hijo de Isaí el más grande. Este. No, este, Señor, no, tampoco, no veas
Lo de afuera, porque yo no veo lo de afuera, yo veo lo de adentro, le dijo el Señor. Y entonces, y se lo sacaba a todos, hermano. Y dice, bueno, ¿y cómo le hacemos? Dice, ya se acabaron los hijos. ¿No será que tienes otro? Ah, sí, dijo Isaí. Por ahí tengo al menor cuidando las ovejas. Ah, no, le dijo, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no lo traigan. Y cuando entró el chavalito ese, así de ojos hermosos, dice la Biblia, pelo chinito, güero, entró David, ese es, le dijo. Y lo ungió solo porque lo había mandado el Señor. A Saúl hasta con beso, hermano. Y lo ungió, pero ¿sabe quién se quedó con David? El Espíritu Santo. Dice que desde aquel momento el Espíritu Santo no se apartó de él. Entonces a veces tú puedes sentirte solo, pero cuando tienes la unción del Señor, la unción te abraza. El Señor te abraza por medio del Espíritu Santo y no te deja solo y te hace sentir amado. ¿Ves qué importante es el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, hermano? Y ahí estaba David habilitado. Ay, qué lindo. Pero yo le dije que hasta ahí lo iba a dejar en paz, ¿no? Porque también hay una unción para los negocios. ¿Cuántos quisieran unción para los negocios? Solo quiero ver las manos levantadas de los que quisieran tener unción para negocios. Los demás yo entiendo que quieren ser trabajadores toda su vida y depender de un cheque. Pero hay gente que necesita, quizás no sabe cómo, pero Dios lo puede habilitar. Fíjese que la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora le dijo, ve a vender el aceite y paga tus deudas con el dinero que te sobre y podréis vivir tú y tus hijos. Hermano, esta mujer se hizo rica con vasijas prestadas. Ni siquiera tenía vasijas, pero con lo poquito que tenía, la unción, el aceite se le multiplicó y pudo pagar sus deudas. Que el Señor te dé la unción para pagar tus deudas. Mire, hermano, pagar las deudas es una gran bendición. Porque hay gente que cuando puede pagar sus deudas no las paga, sino que se va a cualquier otro lado a gastarse el dinero y sigue endeudado. Pero qué rico es pagar las deudas y entonces sentirse libre uno. Y que el acreedor no tenga poder sobre nosotros. Entonces que el Señor te dé la unción para pagar deudas. Para que sepas apartar tus finanzas, pagar lo que tienes que pagar y gastar en lo que tengas que gastar. Y si no tienes que gastar en algo, no vas a gastar porque la unción va a estar contigo. Pero que te habilite para abrir negocios, hombre. Que te dé la unción, la habilitación, la gracia y que pongas un negocio y que pegue. Que te inventes un negocio que pegue. Con la unción del Señor lo puedes hacer. Yo no sé qué es lo que usted hace, pero eso que usted hace, hay mucha gente que lo necesita. Y entonces Dios te va a multiplicar y te va a bendecir. Gloria a Dios. Bueno, ahí dejémoslo. Ahí dejémoslo. Vamos a orar, ¿qué le parece? Voy a bendecirlo. Vamos en el 23. Son 91. Entonces nos faltan como 60. Póngase de pie. Padre, gracias por tu palabra bendita. Te suplico, Señor, en este momento que tu unción bendita caiga sobre nuestras cabezas, Señor. Tu palabra dice que el aceite cae sobre la cabeza, desciende sobre las barbas y baja sobre las vestiduras hasta el borde. Por lo tanto, hoy, Señor, yo declaro que la unción, Señor, está sobre nuestras vidas, habilitándonos para toda buena obra. Para predicar, para evangelizar, Señor, para salvar las almas, para libertarlas, para quitar toda ceguera de sus vidas. Señor, hoy en el nombre de Jesús yo declaro esa habilitación, Señor, sobre cada uno de los que están aquí. Esa habilidad, Señor, para poner negocios, esa habilidad para manejar sus finanzas, esa habilidad, esa unción para dirigir su casa, para hacer tu obra, para poder, Señor bendito, entender tu palabra, tus misterios. Que sea tu Espíritu Santo el que traiga la revelación sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, habilita, Señor, nuestras manos. Habilita nuestros pies.
Habilita nuestra mente en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que en esta casa hay prosperidad. Hay prosperidad sobre tu vida.